Le paso sus redes. Bueno, pues vamos a empezar el tema de hoy. Los que no habéis estado nunca en el directo ya veréis que es un poco distinto a verlo en grabación. Y vamos a empezar con muchas cosas, tantas que no sé si hoy vamos a terminar. Lo más seguro es que deberemos continuar mañana sobre las 11 de la mañana, porque el tema va a quedar lo más seguro que sea interrumpido. Y no vamos a dar más vueltas con explicaciones. Y si me cambia esto, pues vamos a ver las noticias de actualidad. Que, claro, lo primero que pensamos es ¿qué está pasando en fecha 5 de febrero de 2011? Evidentemente todos lo relacionamos con lo que está pasando en Oriente Medio, pero antes de llegar a ese punto vamos a comentar estas otras noticias. Día 3. El viaje del Papa al Reino Unido fue financiado con fondos de ayuda a países pobres. Esto ha salido, ya veis, hace tan solo 2 días. Y aquí vemos las quejas que habían. Lo que nos están diciendo aquí, sencillamente, es que el dinero destinado para pobreza en países distintos de los de Inglaterra, pues fueron utilizados para la visita precisamente del Papa. Y cabe recordar que solo el 10% en ese país es católico. Entonces, esto ha suscitado las polémicas, para variar. Y ahora la gente se pregunta también algo que vamos a vivir muy cerca, en Madrid, sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde se dice que quizás pueden sobrepasar los gastos unos 50 millones. Incluso se habla hasta del doble. Si esto es así, ¿quién lo va a financiar? Bueno, ya hablamos un poco de qué empresas van a ayudar en todo ello, pero claro, a ver de dónde van a salir tantas reservas. Una monstruosa tormenta de hielo y nieve afecta a 1/3 de Estados Unidos. Todos hemos seguido también esta noticia del 2 de febrero. Gran parte de Estados Unidos ha quedado bajo este estropicio. Y esto diríamos, bueno, ¿y qué tiene que ver con la actualidad o como importante? Pues sencillamente que esto está siendo una gran tormenta a todos los niveles, que va unido a otras noticias que se han ido desarrollando últimamente y que todos habéis podido ver en Australia. ¿Qué ha pasado en Australia? Pues esto, el catastrófico ciclón Yasi llega a la costa este australiana. Gracias a Dios, al final, los efectos del ciclón fueron menos de lo previsto. Cuando llegó a tocar tierra, bajó muchísimo su intensidad. Y, bueno, aún y así parece ser que ha habido un muerto y numerosas desgracias materiales. Pero todo esto, que se está sucediendo una detrás de otra, casi tan seguido que ya parece que ya no es ni noticia, no sé a vosotros si os da que pensar que todos son sencillamente casualidades o es que la culpa la tenemos todos nosotros por ir con nuestros cochecitos y nuestros tubos de escape, o qué está pasando realmente con todo esto. Hay una cita de Ellen White, extraída de este libro, una recopilación suya de eventos de los últimos días, página 12, donde nos dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Esto fue escrito en 1914. Y yo no sé si vosotros podéis negar la afirmación de lo que aquí hay. Ahora es esto uno detrás de otro, sea un hecho, sea otro. Esto nos está marcando el fin de los tiempos. Nos está marcando que la segunda venida de Jesús está cercana y esto no son bromas. Cábalas católicas. ¿Cuadra una palabra con otra? Bueno, yo creo que sí. Y quizás ahora lo que vais a ver os va a recordar, si no lo tengo mal presente ahora, la tercera conferencia donde presentamos el tema del Vaticano y el 13. ¿Lo recordáis? Mucha gente dice, no he visto semejante tontería igual que ese tema presentado allí. Que eso es un absurdo, que los números importan poco, tanto para Dios como para Satanás, si es que existen, es lo que dicen algunos. Pues vamos a ver si es tanta tontería vincular al Vaticano y al 13.
Satanás, dijimos, tiene sus números, Dios también. Canal 13 Televisión, en TDT el 1 de noviembre. ¿Qué colores veis aquí que destacan? Amarillo y blanco, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con este canal. Canal 13 Televisión es el último canal en llegar a nuestros sintonizadores de TDT. Después de canales como Marca TV, La 10, La Sexta 2, llega a nuestras pantallas. Para ello ha alquilado para 15 años uno de los canales que le quedaban libres al grupo de comunicación El Mundo. Bueno, ya vamos viendo a qué va vinculado, ¿no? Pedro J. Ramírez ha alquilado este canal sabiendo que no dispone de la suficiente fuerza para lanzar uno nuevo. Recordamos que ya dispone de BOTV, AXN y Marca TV. Este nuevo canal llegará a nuestras pantallas el próximo 1 de noviembre. Aún así, los que ya hayamos resintonizado nuestra TDT, no hará falta que lo hagamos de nuevo, debido a que ya emitía en negro, con lo cual ya lo tendremos sintonizado. Todo ya es fácil, ¿verdad? Si vemos aquí, hay vinculaciones con el Grupo COPE, Popular TV, y vamos a ver unas cositas más. 13 TV, la televisión con buen gusto. Así se presentaba esta nueva televisión, este nuevo canal. Canal 13, blanco, amarillo, televisión con buen gusto. Bueno, después de ver ciertas conexiones, ¿qué nos queda determinar? Esto era el momento cuando este canal estaba en periodo de pruebas. La televisión es la que tenéis ahí detrás, por cierto, está sacado en fotografía. Muy pronto en este canal, 13 TV. ¿Y qué más vemos aquí? Creemos. Sintonízanos en el canal 13 de tu televisor. ¿Creemos? Ya estamos viendo que este canal es religioso. Por eso dice, creemos. Más fotografías sobre lo mismo. Todo el rato se iban combinando el blanco y el amarillo, que ya sabéis que es la bandera de ¿qué país? Del Vaticano. Y en esa programación que iban anunciando de lo que harían cuando empezaran a emitir, oficialmente anunciaban que cada mañana habría la Santa Misa. Y daban 13 razones por las cuales era necesario ver ese canal. Era indispensable. Curiosamente, fijaros, inicio de emisiones el lunes 29 de noviembre. 2 y 9, 11. ¿Y el mes de noviembre qué mes es? 11. Recordamos que el 11, como dijimos en esa conferencia, era todo aprobado por ley divina. Evidentemente, no divina de nuestro Dios, sino satánica, en verdad, para ellos. Muy curioso, ¿eh? Que vayan combinando todo esto. Pero resulta de que uno se pone en Google y busca Canal 13 y nos llevamos otra sorpresa. En Chile hay otro Canal 13 que es de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, debe ser otra casualidad, ¿no? Ah, pero es que en YouTube aparece también el Canal 13, Tele 13, en Roma, Italia. Y ya veis a quién pertenece. Bueno, deben ser casualidades. O es que el 13 les gusta, pues porque sí. Las cábalas y ellos van unidos porque detrás está siempre lo mismo, el poder satánico en juego. Y como podemos comprobar aquí, ellos no se quedan atrás en la nueva tecnología. Ver al Papa en 3D y en alta definición, la televisión del Vaticano mejora su tecnología. O sea que ya lo podéis ver súper bien, tranquilamente. Para ello, ha habido una donación de parte de una empresa japonesa para tener lo último en tecnología. Fue Sony. Ha costado 4,5 millones de euros, de los que Sony ha financiado 900.000. Bueno, a veces cuando ciertas empresas hacen ciertas cosas, ya podéis imaginaros quién también está vinculado con ellas. Y ahora atención, porque vamos a entrar en un pequeño apartado de Juan Pablo II. Atribuyen milagros a objetos de Juan Pablo II. Es impresionante. 19 de diciembre. La gente que acude a visitar los objetos personales de Juan Pablo II, fijaros que es en Monterrey, le está atribuyendo eventos fuera de lo normal. Llegan hasta esta ciudad personas enfermas y se van aliviadas, contó a El Universal Guillermo MacLean, director de la Fundación Villacero. Pues ya veis qué cosas pasan.
los milagros parece que se van sucediendo solo por acceder a ver sus objetos personales. ¿Por qué creéis que puede pasar esto? ¿Venía con alguna connotación o es que verdaderamente ahora Juan Pablo II le está dando por hacer milagros desde el cielo, donde teóricamente está? Vamos a ver cómo suele pasar que cuando una cosa importante tiene que suceder, antes se prepara. Y ahí tenemos 1 de mayo, beatificación de Juan Pablo II. Todos vimos que el proceso iniciado para que este señor fuera beatificado fue extremadamente rápido, como ninguno en la historia. Pero fijaros qué curiosa fecha han designado para hacer de su beatificación algo concreto. 1 de mayo. ¿Recordáis la fecha del 1 de mayo? ¿Qué le tendríamos que decir? ¿San Illuminati, quizás? Bueno, fue la fecha de la fundación de la Orden de los Illuminatis, que algunos incluso satanistas dicen que es la fecha de cumpleaños de su líder, de Satanás. Pues esa es la fecha que ellos han determinado. Evidentemente no van a decir que fue por esto, ponen otras explicaciones, pero quiero que os quedéis también con un detalle. Antes hemos hablado de un cierto número, que no es el 13, y a ver si os lo encuentro por aquí en medio. Sí, fijaros en el punto de abajo, el párrafo inferior. El comunicado concluye indicando que el 11 de enero se celebró la sesión ordinaria de cardenales y obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, que emitió un fallo unánime y afirmativo considerando milagrosa la curación de la hermana Marie Simon Pierre, en cuanto realizada por Dios de modo científicamente inexplicable, después de interceder al Juan Pablo II, invocado con confianza tanto por la misma persona curada como por muchos otros fieles. ¿Qué día? El 11. Por tanto, ellos aprobaban divinamente la beatificación de Juan Pablo II. ¿Por orden de quién? Ya lo hemos dicho, no de Dios precisamente. Y bueno, otra casualidad, el segundo libro del Papa sobre Jesús a la venta el 13 de marzo. Bueno, no sé si hace falta argumentar mucho más al respecto. Lanzamiento mundial del libro Entrevista de Benedicto XVI con Peter Suiwald, Luz del Mundo. El día 22 de noviembre se empezó a lanzar de un modo claro que este iba a ser el nuevo libro del Papa. El día 22 del 11. Ya sabéis que 11 y 11 lo que da. Pues vamos a seguir avanzando. Es interesante lo que pone aquí, porque si vais parando imágenes en vuestras casas podéis leer todo el contenido muy resumido de este libro, y que aquí por falta de tiempo no podremos analizar, pero que desde luego no tiene desperdicio porque está hecho en forma de... Aquí está todo hecho en forma de detallar ciertas cosas que son de mucha importancia y que aquí se resumen de un modo muy claro, muy conciso. Fijaros cómo, precisamente en este apartado de cristianismo y modernidad, nos habla de un consejo pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Este va a ser el tema de la próxima conferencia también. Vais a ver cómo la nueva evangelización está saliendo por todas partes. Y básicamente todo lo vamos a extraer de la propia agencia informativa del Vaticano llamada Zenit. En cuanto al judaísmo, dice cosas también impresionantes. Vamos a parar un poco por aquí para leer un momento. Tengo que decir que desde el primer día de mis estudios teológicos me quedó clara de algún modo la profunda unidad entre antigua y nueva alianza entre las dos partes de nuestra Sagrada Escritura. Había comprendido que sólo podríamos leer el Nuevo Testamento junto con lo que le ha precedido, de otra manera no lo habríamos entendido. Además, naturalmente, lo ocurrido en el Tercer Reich nos impresionó como alemanes y nos impulsó aún más a contemplar al pueblo de Israel con humildad, vergüenza y amor. En mi formación teológica, estas cosas se han entrelazado y han marcado el camino de mi pensamiento teológico. Por lo tanto, me quedaba claro, y también en este punto en absoluta continuidad con Juan Pablo II,
que en mi anuncio de la fe cristiana debía ser central este nuevo entrelazamiento amoroso y comprensivo de Israel y la Iglesia, basado en el respeto del modo de ser de cada uno y de la respectiva misión. Otras noticias que no paran de estar saliendo es precisamente este fantástico encuentro, que para muchos hubiese sido una locura hablar de ello años atrás, este ecumenismo que están buscando tan exagerado entre el pueblo israelita, los judíos y la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué creéis que lo están haciendo? Si nosotros no supiésemos nada del destino del Vaticano, dónde va a ir a parar, y que Daniel capítulo 11, versículos finales nos lo dicen, no entenderíamos nada. Para que eso suceda, donde tiene que ir a sentarse el Vaticano, es necesario que sucedan ciertas cosas. Y evidentemente, una clave era esta unión entre estos dos sectores. Habla también de la venida de Cristo. Pero, ¿sabéis? Cuando leéis las palabras de lo que él pone, básicamente no dice nada. Es curioso. Habla mucho de la venida de Cristo, le preguntan, pero a la hora de la verdad no da detalles. Tiempo de conversión, libro entrevista de Benedicto XVI, y aquí se dan más detalles adicionales de lo que aparecía allí. Es muy curioso ver cómo incluso hablan, en Fátima su prédica adquiere ya un tono casi apocalíptico. El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente de muerte y de terror que no logra interrumpir. Está sacando mensajes continuamente de qué deberá suceder para que todo cambie. Nos pinta un cuadro de que hemos llegado a un extremo y hace falta una solución. Como sabéis, este es su juego. Es necesario mostrar que el problema llega a un extremo para dar una solución. Y ese problema, fijaros como el mundo cada vez está siendo más exagerado. Aquí nos da detalles también, o mejor dicho, nos hace unas reflexiones sobre la segunda venida de Cristo. El entrevistador le va cuestionando, pero él no termina de entrar. Habla de que sí, de un retorno de Cristo, pero en ningún momento empieza a hablar de las señales del tiempo del fin, de que esto marca que Cristo viene ya. Dice 4 cosas, habla y habla y habla prácticamente con un lenguaje bastante confuso, para no aclarar ningún detalle. De ahí que básicamente el católico romano desconoce prácticamente todo lo que refiere a la segunda venida de Jesús. Ya sabéis que ahora también, tanto en YouTube como en el canal del Gran Engaño, WordPress, aparece también una sección sobre predicaciones, y allí precisamente hay un tema ya dado sobre la segunda venida de Jesús, basado en los textos bíblicos que hablan de ello, y que merece la pena que veáis, porque os daréis cuenta que todo lo que está sucediendo apunta precisamente a ese momento de la historia. ¿Y qué va a suceder con ello? Aquí aún hay más. No voy a parar porque si no, no podremos entrar en el tema que después viene. Pero es realmente interesante ir leyendo lo que todos ellos van diciendo al respecto. Hablan también de, fijaros, de algo de paz y tranquilidad que Dios puede conceder al hombre. Y a ver si pasamos a la próxima noticia. Fijaros que son muy largas. Todas estas noticias que aparecen en Zenit normalmente dan mucho de sí. Ellos entran en mucho detalle. Incluso nos habla de España. Y fijaros aquí que aparece. Habla de España. Dice, es un país de contrastes dramáticos, opina. Pensemos en el contraste entre la República de la década de 1930 y Franco, o en la dramática lucha actual entre la secularidad radical y la fe decidida. ¿Recordáis que esto lo citó precisamente cuando vino el Papa a España? Suscitó una polémica increíble. En las próximas conferencias vamos a desglosar esa visita con unos detalles que verdaderamente creo que os van a sorprender. ¿A qué vino realmente el Papa? Pues fijaros,
aquí habrá una pista en lo que vais a leer ahora. Es un país que, hoy como ayer, se encuentra en un gran movimiento histórico que cuenta además con una pluralidad de culturas que se encuentran, por ejemplo, los vascos y los catalanes. Y podréis decir, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver esto? Pues, si Dios quiere, el tema, cuando lo podamos explicar, veréis la gran importancia que tiene para el Vaticano, los vascos, los catalanes, muy en concreto. Os dije en una anterior conferencia que precisamente íbamos a mostrar, si todo iba bien, una filmación donde se ve todo, bueno, todo no, evidentemente, pero sí lo que no se vio por televisión de la visita del Papa a España. Bien, al final las personas que me iban a pasar este vídeo se han arrepentido, no lo van a hacer, tienen miedo. El temor es lógico que esté en ellos porque no son cosas de broma. Y, bien, no se atreven a difundirlo. Pero si Dios quiere, sí vamos a tener un escrito de testimonios directos que estuvieron allí, y al menos eso sí lo podremos comentar. Es una lástima porque allí aparecen cosas realmente impresionantes y que tirarían mucho por tierra la imagen de lo que nos vendieron que vino a hacer el Papa aquí, y cómo funcionaba él incluso personalmente y el séquito que él tenía. Vamos a seguir avanzando. Esta noticia ya la podréis leer también en vuestras casas. Es curioso porque él habla de que los cristianos que verdaderamente sigan la fe van a recibir persecución. Y no sé si sabéis que ellos hablaban del tercer secreto de Fátima como precisamente refiriéndoselo a ellos mismos, aplicándoselo a ellos, que la Iglesia Católica iba a recibir precisamente la persecución del resto del mundo en general, y lo centraron en algo que ya está sucediendo, y es en todos los casos de abusos a menores, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino también de los problemas internos a nivel económico que también se han mostrado. Fijaros ahora en este punto de aquí. Cuando habla de los judíos, una nueva unión de amor y comprensión entre Israel y la Iglesia es el respeto mutuo por el ser del otro y por su propia misión. Tiene que ser esencial para mi anuncio de la fe cristiana. ¿Por qué tiene que ser tan esencial eso? Pues precisamente porque ellos saben que se tienen que ubicar en la zona de Israel, en Jerusalén. Y antes tienen que hacer un enorme ecumenismo con ellos. Cuando habla de los ortodoxos, dice, el lugar donde, por así decirlo, nos sentimos más inmediatamente en casa y donde más podemos esperar también alcanzar la unidad es la ortodoxia. Fijaros, parece ser que con ellos lo tienen ya muy bien atado todo, pero cuando llega al protestantismo, fijaros lo que pone aquí, ha dado pasos que más bien lo alejan de nosotros, con la ordenación de mujeres, la aceptación de uniones homosexuales y cosas semejantes. Fijaros que en la Iglesia anglicana están poniendo mucha mano ellos para que muchos de los anglicanos pasen al lado vaticano. ¿Y a través de qué? Pues precisamente bajo lo que está sucediendo con todas estas tres cosas que aquí nos pone. A pesar de todo, dentro del protestantismo, aún se encuentran con grandes reticencias para esa unión total. No paran de trabajar en ello, pero aún les falta algo. Hay algo también importante, ecumenismo. El mundo necesita un potencial de testimonio a favor del Dios uno que nos habla en Cristo. Fijaros, esa es la razón de unir a todos bajo un paraguas. Diálogo interreligioso. Tenemos un mensaje ético que da orientación a los hombres. Y llevar juntos ese mensaje es de suma importancia en la crisis de los pueblos. Por tanto, la crisis de los pueblos va a servir para que haya un mensaje unido. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario el ecumenismo. China, hay una gran esperanza de que pronto podamos superar definitivamente la división. Es una meta por la que tengo un interés especial y que presento diariamente al Señor en la oración. Fijaros, dice que tiene un interés especial en China. Ya vimos nosotros que precisamente el general de los jesuitas elegido, Adolfo Nicolás, se basaba
prácticamente con el mundo asiático. Para eso fue elegido. China está en el punto de mira del Vaticano. Y ahora, esto que os digo, guardároslo en la cabeza, porque es lo próximo que veremos en el tema que vendrá después de esto. Hemos hablado de Oriente Medio, de que vamos a tratar ese tema, y veremos, ¿hay conexión entre lo que hemos visto ahora y os he dicho y lo que está sucediendo en Oriente Medio? ¿Hay algún problema allí que implique a China? Pues esto vamos a analizarlo dentro de muy poco. Sisplau, pots tirar un moment enrere? Vamos, antes de todo esto, a ver este apartado de fin del mundo y de ecología. El Apocalipsis no da ningún esquema de una posibilidad de cálculo cronológico. Justamente lo llamativo en él es que cuando se cree que ha llegado propiamente el final, todo empieza de nuevo desde el comienzo. Caray. Lo importante es que cada tiempo se disponga para la cercanía del Señor, que justamente nosotros aquí y ahora estamos bajo el juicio del Señor y nos dejamos juzgar desde su juicio. ¿Veis vosotros aquí algún atisbo de decir, estos son las señales del fin, del retorno de Cristo? Yo no lo veo. Sencillamente, además, nos dice de que no hay ningún atisbo de cálculo cronológico para ese evento. ¿No lo hay? Pues parece ser que hay algo más de lo que aquí nos dice él. Pero claro, no nos lo van a contar ellos, evidentemente. Eso lo deberemos buscar nosotros con nuestro estudio personal. Pero lo que sí sabemos es que después de 6.000 años de historia viene Cristo por segunda vez. Esto no nos lo van a decir ellos. Y 6.000 años de historia están a punto de cumplirse. Pero fijaros también en el apartado de ecología. Que el hombre está amenazado, que se amenaza a sí mismo y amenaza al mundo, se hace hoy de algún modo visible a través de las pruebas científicas. Solo puede ser salvado si en su corazón crecen las fuerzas, ¿qué fuerzas? Morales. Fuerzas que solo pueden provenir del encuentro con Dios. Fijaros cómo la ecología la van a utilizar, y de hecho ya lo están haciendo, para entrarnos a través de la moral. Todo se va al traste y eso solo se puede evitar haciendo una incidencia en la moral. Las profecías decían que ellos a través de la moral conseguirían el poder. Dice que hay pruebas científicas. Bueno, curiosamente, lo que encontramos nosotros es las manipulaciones científicas. Pero bien, lo dan por todo comprobado y cierto. Aquí sigue aún más. Ya no voy a parar en ello, porque aunque hay detalles que son interesantes, todo lo podréis ver en casa. Y vamos a por la próxima noticia. Si sale, 2 años después. Ya veis que es larga, ¿eh? La reevangelización es algo que también aparece por aquí, la evangelización. Pero de esto hablaremos en el próximo tema con más detalle. Y ahora, fijaros, el libro del Papa, Luz del Mundo, del que hemos estado dando muestras ahora, ya es un bestseller en España. 75.000 ejemplares vendidos en menos de 3 semanas. ¿Alguien cree que el catolicismo pinta poco en España? No es tan fácil vender 75.000 ejemplares en 3 semanas. Pues ellos lo han conseguido. Cuando se habla de reevangelización, evangelización, en verdad es catolización, están usando todos los medios a su alcance para ir llegando por todas partes, por todos los sectores. Y la Escritura, en este caso, es un realmente puntal en todo lo que ellos pretenden. Pero ahora vamos a hacer un salto a esta otra noticia de economía. Es algo que es totalmente de actualidad absoluta. Fijaros, lanza duras críticas a China. ¿Quién? Bernanke también defiende crear un nuevo sistema monetario internacional. ¿Os suena de algo esto? El nuevo orden mundial que tantas veces hemos hablado. Pues
Fijaros, el presidente de la FED ha lanzado 3 mensajes en Frankfurt. Es necesario idear un nuevo sistema monetario internacional. China manipula el valor de su divisa y la tibia recuperación de Estados Unidos justifica su segunda inyección monetaria. Fijaros cómo para salvar la crisis, se pide precisamente un sistema monetario internacional. ¿Pero contra quién se ponen? ¿Lo habéis visto? China. Iros quedando con los detalles que van apareciendo de China, porque luego nos tocará hablar de ello también. ¿Sabéis quién es este señor, no? Del que hemos hablado ahora, Ben Bernanke. ¿Por qué os lo muestro aquí? Bueno, aparte de porque sale en la noticia, porque me interesa para enseñaros algo. Aquí hay la explicación, por cierto, del sistema monetario internacional, cómo funcionará. Pero os he mostrado su imagen y su nombre para que vayáis atando cabos. ¿Os habéis preguntado por qué precisamente todos los líderes de estas grandes organizaciones son de origen judío? Pues sí, lo son. Buscad, analizad sus vidas y lo comprobaréis perfectamente. Pues yo no sé si es sencillamente una casualidad. ¿Vosotros creéis que sí? Yo sinceramente creo que no. Y voy a enseñaros un artículo aparecido en una revista, que es esta, muy interesante. Y en esta página, hablando sobre asunto de abogados en Nueva York, fijaros qué pone. Nacer en una época, un país y una cultura puede determinar en gran parte el éxito personal o profesional. Un número sorprendente de los abogados más poderosos de Nueva York, dice Gladwell, comparte prácticamente la misma biografía. Son hombres judíos que nacieron en el Bronx o en Brooklyn a mediados de los años 30 e hijos de inmigrantes que trabajaron en la industria textil. ¿Puede usted decir que se trata de una coincidencia o preguntarse, como yo, qué hay en ser judío, en pertenecer a la generación que nació durante la Depresión y ser hijo de trabajadores textiles que pueda llevar a convertirse en un abogado de éxito? Bien, este señor se queda corto. No solo son abogados de éxito, sino que están precisamente en los sitios claves del mundo en general, todo lo que mueve el mundo. Os prometí que vamos a presentar un tema, si Dios quiere, de la importancia de los judíos en el tiempo del fin, donde tendremos que hablar no solo del concepto judío, sino que tendremos que desglosar partes de esa palabra, con sus distintas ramificaciones, y por qué realmente van a ser tan importantes en el tiempo del fin. Pero ya veis, ellos están en estos cargos. Con esto no estoy diciendo nada en contra de ellos, sencillamente están en estos cargos, pero que vamos a ver cómo las profecías, la Biblia, la historia, nos va a dar grandes muestras de cosas que os van a sorprender mucho. Mientras, aprovechando esa limpieza de imagen moral que el Vaticano está autolanzándose, el Vaticano funda el Banco Central. ¿Para qué? Bueno, fijaros, Benedicto XVI presentará mañana su propio Banco Central para aportar más transparencia y control en los negocios financieros de la Santa Sede y adaptar su negocio bancario a las normas internacionales. ¿Sabéis que hubo problemas con sus finanzas hace poco? Pues bien, ellos van limpiando su imagen, están quedando como los líderes absolutos de la moral, los que se limpian, los únicos. Merkel avanza en Madrid su plan para crear los Estados Unidos de Europa. La canciller alemán llega a Bruselas con el entusiasta apoyo de Zapatero. ¡Qué ilusión! Fijaros, Estados Unidos de Europa. ¿Os suena algo a nivel profético esto? Pues sí, suena a mucho. Y vamos viendo cómo Nicolas Sarkozy está apretando junto a precisamente Angela Merkel para conseguir estos objetivos, en los que se vislumbra un nuevo eje París-Berlín. ¿Os suena algo el eje París-Berlín? ¿Os suena algo el carbón?
¿Os suena algo que este eje fue precisamente el que empezó a mover lo que terminaría siendo la Unión Europea? Pues bien, precisamente ahora vuelven a sus andadas. Y no es que lo hayan dejado de hacer nunca, es que siguen trabajando por ello. Y ahora, esto si era de unos días antes, vamos a ver otra noticia totalmente vinculada a esto. Exigen el pacto para ampliar el fondo de rescate. Merkel y Sarkozy imponen la discusión sobre el superestado europeo. Fecha 4 de febrero. Ellos ya no van a parar. Van a trabajar por conseguir precisamente que Europa esté unida de un modo como jamás ha estado unida. ¿Se ha intentado por todos los medios? Pues jamás se ha conseguido, ¿verdad? Pero la profecía dice que jamás conseguiría Europa estar a un punto para poder conseguir hacer algo muy concreto para que una sola persona tenga ese poder. Nosotros en las profecías de Daniel 2 analizamos como precisamente hay un recorrido de la historia que nos muestra que habría al final, en lo que es la zona de Europa, una serie de alianzas que quisieran unir Europa, pero que jamás se conseguía. Hicimos un recuerdo de el Kaiser Guillermo, anteriormente de Carlomagno, de Napoleón, de alianzas matrimoniales entre casas reales, pero jamás se llegó a unir todo. ¿Va a conseguirse ese objetivo? Vamos a ver algo interesante en Apocalipsis capítulo 17 y versículos del 12 al 18. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Sabéis? Este apartado, 10 cuernos, que son 10 reyes, cuando se escribía Apocalipsis aún no habían recibido reino. Estos poderes estaban en un futuro. Pero aquí que nos habla de ese futuro, nos dice que, aunque aquí pone por una hora, es un lapsus de tiempo indeterminado. Quiere decir, por un breve espacio de tiempo, que no se sabe exactamente cuánto, estos reyes van a mandar juntamente con la bestia. Hay dos formas de interpretar la profecía en este caso, y que nosotros hemos visto también en el transcurso de las conferencias. Una es Europa, porque la profecía se centraba en Europa al fin del tiempo. Pero otra eran esas 10 regiones económicas en el cual el mundo va a estar dividido, y ya lo está, y que también se van a supeditar a alguien. En este caso, cuando nos habla de Europa, fijaros que nos dice de que estos 10 reyes, esas naciones que surgieron de los... ¿Lo recordáis de qué? En la estatua de Daniel 2, cuando se llega a los pies, hay 10 deditos en los pies, ¿verdad? Eran las naciones que surgían del fraccionamiento del Imperio Romano, en las cuales ahora actualmente pues tenemos a Francia, España, etcétera, etcétera, etcétera. Anteriormente venía de los pueblos godos que ocuparon Europa, godos, visigodos, ostrogodos y todos los que queráis. Fijaros cómo, siguiendo esa profecía, nos dice que estos pueblos que van a ser Europa del futuro cuando se escribía esto, o sea, ahora, estos reyes van a mandar junto con la bestia, y la bestia hemos visto que es el Vaticano. Fijaros en el versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Va a llegar un momento en que esta unidad europea estará bastante consolidada, a tal punto que su poder y su autoridad va a ser delegada como a alguien que lleve la batuta de Europa.
¿Y quién la puede llevar? ¿Alguien que sea corrupto? Al menos a la vista de la luz pública. ¿Alguien que esté haciendo las cosas mal, que se pueda sobornar, que no sé qué? No. A alguien que sea el líder de la moral absoluta. Y ahí está la profecía. El Vaticano va a llegar a tener ese poder. Por eso ahora Europa está trabajando para tener la figura de ese líder central que lo mueva todo. Y toda Europa se va a supeditar a la bestia. Con lo cual, iros preparando, porque los que no anden y digan las cosas que ellos quieren, les va a pasar algo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. El Cordero es Cristo. Este movimiento va a ir contra el Cordero, contra Jesús. Lógicamente no puede atacar a Jesús dándole bofetadas o crucificándolo otra vez porque no está con nosotros personalmente, ¿verdad? Entonces, ¿contra quién va a ir? Contra sus representantes, su pueblo, como ya hizo anteriormente, y las profecías nos lo dejaron claro y la historia también. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, está hablando de Cristo, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Esto no son pocas cosas, ¿eh? Estar con Cristo es ser elegido, ser fiel y ser llamados por Él. Si nosotros queremos estar entre el grupo de los que va a estar en pie en la segunda venida de Jesús, debemos pertenecer a este grupo. No hay más, no hay más. Pero estos son los que van a recibir la persecución por parte de la bestia. Pero la bestia, ¿cómo persigue? Él no persigue. El Papa no va a ir con una espada en mano dando garrotazos por todas partes. Va a utilizar, ¿a quién? Al poder civil. El poder de Europa, bajo una sola ley. Por eso la crisis está llevando a que todo el mundo quiera esa unidad, porque si no el euro se tambaleaba. Y ahora, a través precisamente de mostrar la debilidad del euro y que hacía falta reforzarlo, se ha montado todo para que esta unidad se fragüe. Ya no se basa solo todo en una moneda, se busca la unidad tan exagerada que las naciones van a perder precisamente su hegemonía. Va a ser su liderazgo cedido en su mayor parte a un gobierno central, con lo cual las leyes de cada nación de Europa pintarán poco, todo se supeditará desde unas mismas manos. El versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta parte del versículo 16 es profecía final. Europa y sus habitantes se van a rebotar al final contra la ramera, Babilonia, el propio Vaticano. Pero esto no sucede hasta el final mismo de la historia. Que nadie piense que el Vaticano va a desaparecer en el transcurso normal de los años, porque ellos llegan hasta la segunda venida de Jesús. Pero al final hay un rebote. Y los 10 cuernos, fijaros el versículo 16, pasamos al 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Por tanto, el reino va a ser dado a la bestia. Va a dominar, nos guste o no nos guste, es la profecía, es lo que va a pasar. Pero es necesario que eso acontezca, y luego viene Cristo. Y es cuando el versículo 16 se cumple. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El Vaticano está mandando sobre todos. Y parece que no pintan nada, aún dicen algunos, ¿verdad? Pues la profecía, Dios que lo sabe todo, nos lo deja muy claro. Y bien, ahora vamos a entrar ya en el, diría yo, en el tema determinante de hoy, y que no sé si dará tiempo a poderse finalizar. Si recordáis, Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45, y capítulo 12, versículo 1, que es la continuación, lo tratamos en la conferencia número 7. Si vosotros tenéis fresca en la memoria esa conferencia,
Recordaréis que hablamos de Oriente Próximo. Recordaréis que citamos que iba a haber grandes convulsiones y en ciertos países en concreto que recibirían ataques por parte del Rey del Norte, que ya vimos que el Rey del Norte es Vaticano y Estados Unidos conjuntamente, que trabajan con sus aliados para conseguir sus objetivos. ¿Pero para qué y por qué de todo esto? Sangre de cristianos en Filipinas, Nigeria, Irak y Egipto. Zenit, 1 de enero de 2011. Si os vais fijando, encontraréis que no paran de gotear noticias en las cuales, desde el Vaticano, se dice que no se puede tolerar ya más la muerte de cristianos en los países básicamente musulmanes. Es un degoteo de muertes y hay que poner punto y final a todo esto. ¿Dónde están los países musulmanes? ¿En qué zona? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde están? En Oriente Medio. Y ahora, no sé si os estáis percatando, pero Oriente Medio está siendo el foco clave de atención de todo el mundo. ¿Tiene algo que ver una cosa con otra o es sencillamente casualidad? Fijaros, musulmanes destruyen biblioteca cristiana en Somalia, otro país musulmán. Somalia, Cuerno de África, al lado, lugar por donde circulan cantidades industriales de barcos cargados también ¿de qué? De petróleo. Curiosamente, allí está pasando esto. Una vez más, se levantan voces para frenar este lamentable hecho. Pero fijaros también en esta otra noticia de Zenit. Sudán, riesgo de instrumentalizar la religión para apoyar la independencia. Ya sabéis que Sudán ahora ha habido un proceso democrático y se han dividido en dos. Y hay algo muy interesante que ellos mismos están diciendo. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Fijaros en el párrafo de abajo. Sin embargo, más de 30 personas han fallecido en enfrentamientos en los últimos días en la región de Abiel, limítrofe entre el norte y el sur del país, rica en ¿qué? Yacimientos petrolíferos y reivindicada por el norte liderado por grupos musulmanes y el sur de mayoría cristiana. Es curioso, en estos lugares hay algo que es básico y es el petróleo. Si vosotros miráis un tema que aparece también subido en YouTube y en la otra página que os he dicho, del gran engaño, que habla precisamente de Apocalipsis 18, os daréis cuenta de que todo va más unido de lo que parece. Los cristianos de Egipto esperan la solidaridad del mundo entero. Una vez más, están quejándose de que necesitan ayuda porque están muriendo, los están asesinando. Egipto, la Santa Sede aprecia los esfuerzos para evitar la violencia. Nuevo ataque mortal contra cristianos en el sur de Egipto. Y esto, fijaros, curiosamente pasa cuando, después de las revueltas, que ahora tienen el mundo en vilo, o antes. ¿Antes? Bueno, seguramente será una casualidad. Bueno, a quien veis aquí no es precisamente Iniesta, aunque se pueda parecer. Vamos a haber traducido este artículo, o no, creo que debe estar quizá más abajo, ya lo veremos más adelante. Pero en Marruecos, precisamente, también han salido noticias de que 40 profesores, maestros, se autoquemaron. Y a la luz pública no está saliendo porque está siendo reprimido. Pero, gracias a Dios, se pudo comentar que así había sido. Y si nos damos cuenta, estas revueltas que estamos viendo por todas partes están avanzando de un extremo hasta el otro de toda África del Norte, llegando de Oriente Medio hasta ¿dónde? Prácticamente debajo de España.
Libia acusa al Mossad y a Marruecos de estar detrás de las revueltas de Túnez. ¿Puede ser que el Mossad esté detrás de todo esto? Es interesante ver este artículo donde se cita precisamente, fijaros, vamos a leerlo de la parte de arriba. Según la agencia, los activistas del movimiento Amazigh, respaldado por los servicios de inteligencia exterior, el Mossad, están llevando un plan para romper el Magreb después de tener éxito en Irak, Líbano, Sudán y Yemen. ¿Os suenan de algo alguno de estos nombres? Sí, ¿no? Los hemos comentado más de una vez en las conferencias. Pues, fijaros, puede ser que todas estas revueltas que estamos viendo no hayan sucedido porque sí. Vamos a ir viendo una serie de detalles que no se están emitiendo por televisión y que marcan una auténtica pauta que a más de uno le van a sorprender, porque como siempre, nosotros siempre miramos las noticias por televisión, la radio, pero a veces no tiramos del hilo, ¿no? Vamos a ver si lo que nos venden siempre es lo que es o es otra cosa. Obama elogia el coraje de Túnez y pide elecciones libres en un futuro cercano. Recordad que todo empezó en Túnez, ¿verdad? Se quemó a alguien, un estudiante, un universitario, que vendía en una parada de fruta, que lo pasaba muy mal y como queja de la situación se quemó, y por eso resulta que, bueno, hay una revuelta en Túnez, se expande por otros sitios, por otros países, hasta llegar al punto de lo que estamos viviendo ahora. Túnez, la violencia continúa, los políticos negocian. Y claro, cuando todo esto está sucediendo, automáticamente empiezan a levantarse voces que decían de que, cuidado, porque eso se podía extender por todo el Medio Oriente. La situación en Túnez continúa dominando los medios de comunicación, sitios electrónicos y redes sociales en todo el mundo árabe. A través de eso se va fomentando. En Libia, el líder Muammar el-Gaddafi se convirtió en el primer dirigente árabe en hablar públicamente sobre el levantamiento contra el expresidente tunecino y su posterior retirada del poder. En un discurso televisado, Gaddafi elogió a Ben Ali diciendo que él había llevado la prosperidad económica a Túnez. Y ahora, sin dejar lo otro, vamos a ver lo interesante de este artículo. Profesor israelí utiliza la ciencia difícil de predecir el futuro. Está traducido del inglés directamente. Resulta que este señor, profesor de estudios futuros, hace un análisis de lo que puede llegar a acontecer y lo predice basándose en una ciencia moderna que está, bueno, que veréis lo que llega a decir, es realmente sorprendente. Cita que va a haber bueno, ya lo veréis, vamos por partes. Siempre me asombra que la gente no es consciente de la disciplina, dijo Pasich, que tenía un par de pequeñas charlas durante un viaje de placer al área de la bahía recientemente. La mayoría de las personas no creen que hay una manera de estudiar el futuro. Usted puede imaginar, predecir, profetizar, pero su estudio en una forma académica, eso hace que la gente sea confundida. La ciencia involucrada es multidisciplinaria. Esto se logra mediante la tabulación de las estadísticas en la economía, la política, la tecnología y otros campos. En el cotejo de la evolución de las tendencias de épocas anteriores, Pasich y sus compañeros futuristas hacen predicciones con un alto grado de confianza. ¿Sabéis? Cuando estos señores dicen algo, prácticamente se cumple. No siempre, con lo cual no es una profecía bíblica llevada por Dios al 100%, pero vais a ver qué sorpresa nos vamos a llevar con lo que este señor dice, analizando sencillamente. Por ejemplo, ya en 1998 fue la predicción en las entrevistas de los medios de comunicación que habría una crisis económica mundial en 2007 o 2008. Y en la década de 1990 escribió que habría un ataque terrorista a principios del siglo XXI en contra de un símbolo del orden mundial. Caray. Una de las especialidades Pasich es la tecnología, y más de 15 años fue la predicción de las principales novedades en tecnología inalámbrica. Ahora, sobre la base de las tendencias que estudia de cerca,
que espera que veremos un ordenador personal del cerebro que potencia para el año 2020 los órganos humanos cultivados en laboratorio sobre la demanda para 2028, una ciudad submarina de 2068 y reanimación criónica para el año 2085. Todo esto se está preveyendo. Si eso no es valentía suficiente para un nuevo mundo valiente, también las previsiones de la población judía mundial en aumento, de algunos hoy en día 12 millones, a 18 millones en 2050. Algunas de sus estimaciones ir esa cifra 22 millones de dólares. Aquellos que se preocupan por la supervivencia del Estado judío, dice que no teman. De acuerdo con el futurista, Israel será muy vivo y coleando en el año 2050, con una población judía en la actualidad 5,7 millones, en la zona de tiro de 13 millones a 15 millones. La gente no ve el panorama más amplio, dijo, rechazando los esfuerzos de deslegitimización, como la campaña de boicot, desinversión, sanciones contra Israel e incluso las amenazas de sus vecinos árabes como ruido. Israel tiene la fuerza suficiente para superar todas esas cosas, añadió. Hace 3 años, la mayor comunidad judía cambió de los Estados Unidos a Israel, unos 6 millones. Fijaros, la profecía decía que los judíos iban a retornar a Israel, ¿eh? Pues ya veis. El megatendencias en la fabricación y nadie está prestando atención. El AC advierten, bueno, ya veis que es un poco liado leer esto así en esta traducción, que un Wilcar es posible, nada del desastre del cambio climático a un ataque nuclear iraní, pero afirmó, si usted toma las tendencias probables, entonces se puede decir con seguridad alrededor del 70% de los números de población será correcto para el año 2050. No todas las flores y dulces, sin embargo, supongo que debe decir, como en catalán, no todos son flors y violas, no todo es tan bonito. Pasig también cree que Israel algún día, atención ahora, va a invadir y ocupar Siria. Después de esa nación y sus aliados de Hezbollah lanzar una gran ofensiva contra Israel. Él también espera que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia llegarán a alcanzar un punto de ebullición con los conflictos armados, una clara posibilidad. Pero ni siquiera las perspectivas de bajarlos, sobre todo cuando se contempla el futuro del pueblo judío, etcétera, etcétera. Este señor, a través de sus pronósticos, nos está diciendo de que van a tener problemas con Siria. ¿Y recordáis una cierta profecía que nosotros mostramos en las conferencias de que Damasco dejará de ser ciudad, será un montón de ruinas? Damasco es la capital de Siria. Pues ya veis, parece que ellos lo tienen muy claro. Pero fijaros cómo al final también las profecías de Daniel, capítulo 11, nos hablaban de esa confrontación entre Estados Unidos, los que estén al norte, Rusia, y los que estén al oriente, China. Pues bien, ellos también pronostican aquí que Estados Unidos y Rusia van a tener grandes problemas. Y esto no es profecía bíblica, él se basa solo en lo que se ve de venir, digamos, ¿no? Pues bien, parece ser que alguien vio las cosas con mucho más detalle de estos señores y que no ha fallado nunca. Y estos son los profetas de Dios. Pero ya veis qué coincidencia con lo que está diciendo. Y aquí entramos en la cuestión egipcia. La policía egipcia y cientos de manifestantes se enfrentan en el Cairo en el día de la ira. Y todos habéis seguido, supongo, todo lo que está sucediendo allí. Ya llevan 12 días en esa plaza donde hemos visto darse bofetadas, pedradas, todo lo que pueda ser y más. Y, ¿sabéis? Se está diciendo de que todo empezó a través de Twitter y Facebook. Se estaban mandando mensajitos y así se fueron concentrando. Y decís, entonces es una revuelta que el pueblo ha hecho por sí mismos, ¿verdad? Nadie ha intervenido para nada. Ha sido como si nosotros quedamos y decimos, mira, a tal hora nos juntamos en tal sitio. Y, caray, resulta que, claro, han sido, 1 millón y pico de personas reunidas allí, hasta que entraron, dicen, los partidarios de Mubarak y empezaron a liarse a bofetada limpia. ¿Esto ha sido realmente así?
ha sido por iniciativa totalmente popular? ¿O alguien que decía ya que el Mossad y otros estaban detrás de todo esto? Hemos visto cómo el mensaje de Hillary Clinton ha ido cambiando con el paso de los días, el de Obama también. Pero mientras, fijaros, la ONU pide a gobiernos combatir violencia religiosa. Mientras todo eso está pasando, la ONU empieza a hablar de violencia religiosa. ¿Quién hablaba de violencia religiosa contra los cristianos antes? Antes lo hemos visto. El Vaticano. El Papa estaba diciendo lo mismo. Fijaros cómo los dos motivos se están uniendo. Y hoy, precisamente antes de venir, he puesto las noticias y Angela Merkel estaba hablando ya de cuestión también religiosa. Las cosas van mucho más allá de lo que nos podamos imaginar cuando vemos sencillamente lo que nos ofrecen por las noticias. Si nosotros nos tiramos del hilo y vemos las manos que hay detrás, no nos vamos a enterar de nada. Obama, evidentemente, dice que la respuesta no es la violencia y Europa también ha empezado a manifestarse al respecto. Pero fijaros, el Consejo de Europa insta a luchar contra la cristianofobia. Caray. Todo se está juntando al mismo momento. ¿Y solo está pasando en Egipto y Túnez? Hemos dicho Marruecos también. Manifestaciones en las calles de Saná. ¿Dónde está esto? Pues ya lo veis. El Yemen podría ser el siguiente país en vivir una revuelta. Y resulta que cuando miramos los textos bíblicos de Daniel 11, nos damos cuenta de que el Yemen también aparece en el texto bíblico, como Etiopía, la antigua Etiopía. Pero vamos a ver más cosas. El pontífice alienta proyectos concretos de paz para Tierra Santa. Es curioso, ¿eh? Cuando el Papa habla de paz en algún sitio, malamente, porque algo va a pasar. Pues vamos a ver algo más. Israel vigila los acontecimientos en Egipto. ¿Por qué? Pues porque Israel es vecino fronterizo con Egipto. Y claro, Egipto es lo más básico para cualquier musulmán. Egipto está equipado militarmente ¿por quién? Por Estados Unidos. Pero depende también de Estados Unidos para que toda la maquinaria armamentística le funcione. Pero si hubiese una revuelta que implicara que fueran contra Israel, ¿qué pasaría? Israel tiene miedo de eso, dicen. Vamos a ver una cosa que ha sucedido estos días, fijaros, día 31 de enero. Resulta que por primera vez en la historia, todos los embajadores de Estados Unidos fueron convocados allí, en Estados Unidos. Y, ¿sabéis? Es curioso porque, pots tirar enrere, sisplau? Precisamente, ella utiliza una frase, que no sé si más adelante me saldrá, donde dice, uy, hemos convocado esta reunión con todos los embajadores pensándonos que sería una semana muy tranquila. Bueno, yo no sé si Pinocho tendría la nariz más larga, pero realmente es impresionante cuando podemos analizar las cosas tirando del hilo, cómo todo lo que hay detrás sigue siendo lo mismo que hemos venido delatando en todas las conferencias. Curiosamente, el único embajador que no ha ido es la que está en Egipto. ¿Y quién sale en todo esto? El Baradei, líder de grupos opositores. ¿Sabéis? El Baradei, recordáis que tuvo un papel muy importante en lo de la crisis. ¿Dónde? ¿No lo recordáis? El Baradei fue el señor que decía, en Irán no hay, ¿qué? Armas de destrucción masiva. Y este señor es el que ha ido allí porque es egipcio y está poniéndose, o quiere ponerse, como el líder de la revuelta, el líder en el cual todo el pueblo se refleje, que todo vaya con paz, etcétera, etcétera. Este señor, ¿no lo recordáis de haberlo visto
cuando sucedió todo lo de Irán, cuando había tanta polémica. Pues bien, hay alguien que aparece aquí abajo de este artículo, que se llama Fuerte presencia de la cofradía de los hermanos musulmanes. ¿Sabéis quiénes son los hermanos musulmanes? Bueno, aquí tenéis todo el currículum de Mohamed el Baradei. Los hermanos musulmanes son un grupo que teóricamente no han nacido ahora, hace muchos años que ya están dando vueltas, aunque parece que la mayor parte de Occidente no nos hayamos enterado de nada de esto. Pero estos señores son los que precisamente se están apuntando a estas revueltas y que parece ser que ellos estaban al margen de todo esto. Vamos a ir viendo algo también de quiénes son estos señores, que son precisamente contrarios a, ¿sabéis quién? A Israel. Pero vamos a llevarnos sorpresas con todo esto, ya lo veréis. Bueno, aquí nos habla de incidentes también. Vamos a seguir avanzando. El régimen de Mubarak podría caer frente a un movimiento nacional de protesta. ¿Cuáles son las perspectivas para Egipto y el mundo árabe? Global Research es una página donde se analiza todo desde un punto de vista que normalmente no sale en los medios de comunicación y que vamos a leer para que os deis cuenta qué detalles tan impresionantes hay y que esto no aparece por televisión. Los dictadores no dictan, obedecen órdenes. El movimiento de protesta en Egipto. El régimen de Mubarak podría caer frente a un movimiento nacional de protesta. ¿Cuáles son las perspectivas para Egipto y el mundo árabe? Los dictadores no dictan, obedecen órdenes. Esto es verdad en Egipto, Túnez y Argelia. Y es verdad, ya sabemos que ellos fueron puestos por Occidente. No subieron al poder porque sí. Los dictadores son invariablemente títeres políticos. Los dictadores no deciden. El presidente Hosni Mubarak fue un fiel sirviente de intereses económicos occidentales y lo mismo vale para Ben Ali, el de Túnez. El gobierno nacional es el objeto del movimiento de protesta. El objetivo es derrocar al títere en lugar del titiritero. ¿Es verdad? ¿Habéis visto alguna manifestación que haya ido contra Estados Unidos? ¿No? Todo está centrándose sobre este señor. Las consignas en Egipto son abajo Mubarak, abajo el régimen. No se habla de carteles contra Estados Unidos. La influencia decisiva y destructiva de Estados Unidos en Egipto y en todo Medio Oriente sigue sin mencionarse. ¿Esto es una acusación sin más? Vamos a ver datos que nos demuestran que no. Las potencias extranjeras que operan entre bastidores están protegidas contra el movimiento de protesta. No habrá ningún cambio político significativo a menos que el movimiento de protesta encare directamente el tema de la injerencia extranjera. La Embajada de Estados Unidos en El Cairo es una importante entidad política que invariablemente resta importancia al gobierno nacional. La Embajada no es un objetivo del movimiento de protesta. En 1991 se impuso en Egipto un devastador programa del Fondo Monetario Internacional en el momento álgido de la Guerra del Golfo. Se negoció a cambio de la anulación de la multimillonaria deuda militar de Egipto con Estados Unidos, así como de su participación en la guerra. La desregulación resultante de los precios de los alimentos, la arrolladora privatización y las masivas medidas de austeridad llevaron al empobrecimiento de la población egipcia y a la desestabilización de su economía. Elogiaron al gobierno de Mubarak como alumno modelo del Fondo Monetario Internacional. Palabras textuales. El papel del gobierno de Ben Ali en Túnez fue imponer la mortífera medicina económica del Fondo Monetario Internacional, que durante un periodo de más de 20 años sirvió para desestabilizar la economía nacional y empobrecer a la población tunecina. Durante los últimos 23 años, la política económica social en Túnez ha sido dictada por el consenso de Washington. Tanto Hosni Mubarak como Ben Ali permanecieron en el poder porque sus gobiernos obedecieron e impusieron efectivamente los dictados del Fondo Monetario Internacional. De Pinochet y Videla a Baby Doc, Ben Ali y Mubarak, los dictadores han sido instalados por Washington. Históricamente en Latinoamérica, los dictadores fueron colocados en sus sitios mediante una serie de golpes militares patrocinados por Estados Unidos. Y eso, los que venís de allí lo sabéis muy bien.
en el mundo actual se hace mediante elecciones libres y limpias bajo la supervisión de la comunidad internacional. Las verdaderas decisiones, bueno, aquí hace un poco de resumen. El movimiento de protesta debería concentrarse en la verdadera sede de la autoridad política. Debería tener en la mira, de manera pacífica, ordenada y no violenta, a la Embajada de Estados Unidos, la delegación de la Unión Europea, las misiones nacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. No creo que eso suceda así, ¿verdad? Y bien, y él sigue aquí aún diciendo más cosas. Todas son interesantes, las podéis leer en casa. Pero desde luego ahora quien tenía un fuerte peso en esa zona era Francia, debido a que eran colonias francesas durante un tiempo. Ahora el poder ya estaba determinándose a Estados Unidos. Vamos a avanzar un poco. Sí, pots retrocedir, sisplau? A ver si és esta parte la que buscava. Sí, allà on estaves ara. Aviam. Fijaros, el proceso de captación es implementado y financiado por fundaciones basadas en Estados Unidos que incluyen la Fundación Nacional por la Democracia y Freedom House. Tanto FH como NET tienen vínculos con el Congreso de Estados Unidos, el Consejo de Relaciones Exteriores y el establishment de los negocios estadounidenses. Se sabe que tanto NET como FH están ligados a la CIA. La NET está activamente involucrada en Túnez, Egipto y Argelia. Freedom House apoya a varias organizaciones de la sociedad civil en Egipto. La NET fue establecida por el gobierno de Reagan después de que el papel de la CIA en el financiamiento clandestino para derrocar gobiernos extranjeros se sacó a la luz, llevando a que los partidos, movimientos, periódicos, libros, revistas e individuos que recibían fondos de la CIA fueran desacreditados. Como fundación bipartidaria, con participación de los dos principales partidos, así como la de la AFL-CIO y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la NET se hizo cargo del financiamiento de movimientos de derrocamiento extranjeros, pero de modo encubierto y bajo la rúbrica de promoción de la democracia. Y aquí tenéis de dónde está sacado, no es ningún invento. Y así sigue diciendo incluso de... No sé si es este mismo artículo o luego encontraremos otro, de cómo precisamente las personas que han estado empezando con los mensajitos a convocar fueron financiados por estos sectores y educados por ellos para saber cómo debían trabajar en todo esto. Claro, si hay alguien que mueve el asunto, los otros se apuntan, ¿entendéis? Pero eso necesita unos fondos, necesita una forma de saber hacer, y esos recursos estaban allí. ¿Y por qué es necesario que todo esto acontezca? ¿Por qué debe suceder? ¿Por qué el propio Estados Unidos está haciendo todo esto? ¿Quién se está llevando los recursos de las zonas de África? Cuando hablo de recursos, me estoy refiriendo a petróleo básicamente. ¿Qué país, nada pequeño, está ofreciendo infraestructuras a cambio de llevarse petróleo? ¿Es Estados Unidos? No, es China. Y eso los Estados Unidos no lo están pudiendo parar. China tiene una alta demanda de petróleo. Entonces, ¿qué hacen? Pues ir a estos países, ofrecer grandes cosas y se están supeditando a China. ¿El mundo occidental, léase Estados Unidos, Europa, pueden tolerar eso? No, porque quien tiene la energía, ¿qué tiene? El poder. Por tanto, todas estas cosas que están pasando van mucho más allá de lo que normalmente solo se comenta en televisión. Estos son el tipo de gente que antes os decía, los que han sido tan bien instruidos para hacer estas cosas. Aquí los tenéis, los blogueros de Facebook y Twitter, apoyados y financiados por Washington, y curiosamente ese movimiento juvenil se llama 6 de abril. Vamos a seguir avanzando. Todo esto que pone aquí es muy interesante, pero para poder terminar el tema.
nos habla de la hermandad musulmana. Este trozo sí que os lo voy a leer porque es interesante. En Egipto constituye el mayor segmento de la oposición al presidente Mubarak. Según informes, la hermandad musulmana domina el movimiento de protesta. Aunque existe una prohibición constitucional contra partidos políticos religiosos, los miembros de la hermandad, elegidos al Parlamento de Egipto como independientes, constituyen el mayor bloque parlamentario. La hermandad, sin embargo, no constituye una amenaza directa para los intereses económicos y estratégicos de Washington en la región. Las agencias de inteligencia occidentales tienen una antigua historia de colaboración con la hermandad. El apoyo de Gran Bretaña a la hermandad, organizado a través del Servicio Secreto Británico, data de los años 40, no es de ahora. Desde los años 50, según el exfuncionario de inteligencia William Baer, la CIA canalizó el apoyo a la hermandad musulmana por la encomiable capacidad de derrocar a Nasser, que era el anterior gobernante, 1954 a 1970. Pues bien, esos vínculos encubiertos de la CIA se mantuvieron también después de Nasser. Las cosas no pasan porque sí. Cuando algo sucede a estos niveles es por algo. Y lo curioso de todo esto es que puede ser por distintas cosas. Puede ser que a nosotros solo se nos muestre una parte de las noticias, pero cuando vemos lo que hay detrás, nos damos cuenta de que todo el texto bíblico estaba hablando de todo ello. Estados Unidos advierte de territorio inexplorado para la diplomacia a raíz de protestas en Egipto. Y claro, ¿qué quiere decir con esto? Fijaros qué dice aquí. Los acontecimientos recientes en Egipto y más ampliamente en esa región nos recuerdan que es crucial tener un liderazgo de gran calidad sobre el terreno y cuán rápido esa tierra puede moverse bajo nuestros pies. Hillary Clinton. Ellos saben que dominar esa zona es básico, por lo que hemos venido diciendo. Y curiosamente la profecía nos hablaba de que eso sucedería así. Fijaros qué otra frasecita nos suelta aquí. Tenemos una competencia dura y si no podemos mantenernos a su nivel, vamos a ceder espacio a otros que están más que encantados de ocuparlo. Por nosotros, advirtió Clinton, en referencia a potencias como ¿quién? China. ¿Os dais cuenta? ¿Os han dicho algo en las noticias? ¿Se han centrado un poco del petróleo y China y lo que hay detrás y los poderes? No. En Apocalipsis 18, antes os he hecho referencia, se habla de los grandes mercaderes de la tierra que se enriquecen ¿con quién? Con la bestia, con el Vaticano. ¿Entendéis? Estos mercaderes que negocian y se sientan en esas mesas donde se decide quién se lleva el petróleo, el Vaticano está allí. No son bromas. Yo conozco personas que están sentadas en estas mesas de negociación. Y sé que los que participan están puestas en todo esto. Por tanto, ¿qué hemos de esperar? Pues sencillamente que tiene que haber una confrontación. No puede haber otra. Porque alguien que le quite el negocio, que no se enriquezca, tiene que ser quitado del medio. Y va a hacer falta todas las excusas necesarias para que eso suceda, para que se pueda poner punto y final a esta confrontación. Pero claro, lo que no podemos ignorar los que conocemos las profecías, es que detrás de esto hay un movimiento espiritual. Cuando el Papa ha hablado de cuidado porque se mata a los cristianos y hay que hacer algo en esas zonas, y ahora está pasando todo esto, no es porque evidentemente él se preocupe realmente de los cristianos, sino porque es necesario intervenir en esa zona para que ellos puedan poner su sede ¿dónde? En el lugar donde ahora no pueden, porque allí hay una mezquita, y ese es el monte santo, el monte del templo en Jerusalén. Primero los musulmanes tendrán que pasar por el aro. Quieran o no quieran, tendrán que ceder. O se suben a su carro o reciben. Todo se está fraguando para eso.
Y esos pasos son necesarios que pasen, ¿para qué? Para que intervenga alguien en la historia de la humanidad. Y ese alguien es Lucifer haciéndose pasar por Jesús. Él no va a venir hasta que esto haya acontecido. Pero ahora estamos en la recta final, precisamente, para que todo esto pase. Yo no puedo garantizar de que ahora esto vaya a llevar automáticamente mañana a una explosión de guerras en toda esa zona. No puedo afirmarlo. Pero sí que es cuestión de poco tiempo. ¿Sabéis? Cuando empezó el conflicto con Irak, ¿fue inmediato? No. Transcurrieron 10 años desde la primera polémica con cierto señor, etcétera, etcétera, y 10 años después, ese señor que fue dejado en el poder, Hussein, luego se pudo intervenir. Pues ahora no sabemos el tiempo que va a pasar, qué tiempo va a suceder para que estas personas islamistas más radicales cojan el poder. ¿Y ellos son enemigos de quién? Evidentemente son enemigos de Israel. Por tanto, está cantado que eso va a acontecer. ¿Cuándo? Exactamente no lo sabemos. En algunos artículos he encontrado incluso que hablan entre 6 y 12 meses para una intervención. No sé el tiempo que pasará. Pero según Daniel 11, esto es de lo último que va a acontecer casi. Por eso es tan vital que recordemos la conferencia de Daniel 11. Porque eso que dijimos en el año 2007, cuando se grabó esa conferencia, ahora está despuntando y mostrándose. Y eso no lo dijimos aquí porque todos fuéramos profetas, sino porque habíamos comentado los textos de los profetas inspirados por Dios. Y esas verdades que han sido ocultadas durante muchos años, o se han ido difuminando, que no se han enseñado ya ni en la Iglesia Adventista, y eso que en sus principios estaban, se han pisado por algo, se han aparcado por algo, porque no interesaba a Satanás. Pero la verdad está allí, nosotros solo la hemos recuperado. Y ahora conocemos detalles que ellos no conocían, nuestros pioneros. Pero ya veis, todo va saliendo y todo se está cumpliendo. Por tanto, no podemos creer otras cosas que no sea Biblia, porque allí está la verdad y no falla nunca. Y creo que en las conferencias ha quedado suficientemente demostrado que no falla nunca. Un alto mando del ejército de Estados Unidos advierte de una respuesta militar si se cierra el canal de Suez. Es que el problema de Egipto es que no solo es la frontera con Israel, es que tienen el canal de Suez. Y por el canal de Suez, ¿qué circula? Pues no sé si son 3.500 petroleros, así como si nada. Todo el mercado del petróleo y las transiciones militares de un mar a otro pasan por allí. Es de vital importancia. ¿Y creéis que Occidente no va a hacer nada? Esa es la clave de todo. Si el canal de Suez se cerrara, todos los barcos tendrían que dar una vuelta tan impresionante que traducir eso a dólares o a euros o a lo que queráis sería brutal para el derrumbe económico. Algo hay que hacerse. Por tanto, ya os podéis ver las amenazas que hay al respecto. Piden calma el jefe militar de Estados Unidos y dicen de que confían en que el ejército egipcio pondrá la paz. Confían, pero que si no, ellos están preparados para eso. Expresó su confianza en la capacidad del ejército egipcio de garantizar la seguridad de su país tanto internamente como en la zona del canal de Suez. ¿Veis la importancia? Aquí tenéis una instantánea de qué circula por ese canal, entre otras cosas. Vamos a ir viendo más cosas. Estados Unidos espera que Egipto mantenga un rol constructivo en el proceso de paz entre Israel y los palestinos, porque lo que está aguantando esa confrontación es precisamente eso, el papel que Egipto está tomando en todo ese afer. En esta página de Arte e Historia es muy interesante toda la descripción que nos hace de lo que pasó con el canal de Suez. Y veréis cómo todo lo que Occidente está haciendo ahora, esa mano negra detrás de estos países, ya estaba en esa época.
¿Sabéis? Cuando se construyó el canal de Suez murieron aproximadamente unas 120.000 personas. No son pocas, ¿eh? Pero era básico eso para que el negocio funcionara. Pero claro, eso había que protegerlo de algún modo, ¿verdad? ¿Qué pasa en América? ¿No hay otro canal sumamente importante para Estados Unidos? El canal de Panamá, ¿verdad? Pues ese gran imperio, que es el ejército del Vaticano, Estados Unidos, su poder militar, están preparados para hacer lo que haga falta. Y ellos son los que intervienen para salvaguardar todas estas cosas. Aquí incluso se nos habla hasta de Henry Kissinger, que dice que a largo plazo la aparición de lo que era la URSS en el escenario del Medio Oriente. Él ya veía venir de que Rusia actuaría en esa zona. Y así nos va desglosando detalles impresionantes de todo lo que allí sucedió y que vale la pena conocer. Aquí también tenemos a los hermanos musulmanes. También es interesante que lo veáis. Yo más o menos os he resumido un poco antes lo que aquí aparece. Y vamos a ver cómo también se dijo en Jordania va a haber revueltas. Jordania también aparece en Daniel 11, ¿verdad? Y aparece como un país que no es agredido por el rey del norte. Allí se cita bajo qué tres territorios: Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón. Como demostramos en la conferencia número 7, es la actual Jordania. Pues en Jordania esas protestas apenas han fraguado. Cuando empezaron a surgir un poco, enseguida lo terminaron. ¿Sabéis cómo? Pues pusieron medidas de aumentar 20 dinares el salario de los funcionarios. Se cobran 300, les subieron 20 dinares. Allí la gente no se queja directamente de su líder, sino se queja de cómo estaban funcionando ciertas áreas o ciertas cosas de su país. Nada más, porque ellos están mucho mejor. En Egipto sí que las cosas están muy distintas. Y ahora vamos a ver también cómo otro país aparece en juego. El Yemen también tiene su día de la ira. Y el Yemen es la antigua Etiopía del texto bíblico de Daniel 11. Y aquí sí que hay revueltas serias. Y aquí sí que Estados Unidos se preocupa plenamente con ellos. Porque dicen que desde el Yemen es donde está saliendo el terrorismo internacional, que es apto para atacar a Estados Unidos y a todo el mundo occidental. Y nosotros en las noticias ya lo hemos ido siguiendo bastante. Pues bien, todo está apareciendo tal como marcaba la profecía. Los hermanos musulmanes exigirán la anulación del tratado de paz tras la dimisión de Mubarak. ¿De qué tratado de paz está hablando aquí? De Egipto con Israel. ¿Sabéis que hubo la guerra de los 6 días? Donde Israel, en muy pocos días, se conquistó gran territorio de los egipcios y de otras partes cercanas, como las del Líbano, después de ser atacados por sorpresa, en un día festivo de ellos. Curiosamente, si estos hermanos musulmanes llegaran a salir, dicen de que anularán ese tratado de paz. Cuando Israel devolvió las tierras, dijeron, a cambio de que haya paz entre nosotros. Y fue cuando Estados Unidos intervino de tal modo para apaciguar Egipto, fortalecerlos militarmente, económicamente, etcétera, etcétera. Pero claro, el auge de la encrespación del mundo islámico radical está subiendo contra Occidente. ¿Y contra quién en concreto en esa zona? Contra Israel. Hay un artículo por aquí donde también, en frases de personas de las que estamos analizando, empiezan a decir de que como estos señores lleguen al poder y se dejen transcurrir tan solo unos 6 o 8 meses para elecciones libres, estos señores llegarán al poder y el tratado de paz va a desaparecer, con lo cual el conflicto está servido. Yo no sé el tiempo que va a pasar, no sé si la semana que viene van a intervenir militarmente, si la cosa lo complica no tardarán un año, no tengo ni idea, pero sé que estos son las señales para que eso suceda, y yo debo estar atento,
porque cuando eso suceda y se líe la hecatombe en esa zona, me va a quedar muy poco tiempo para ver el resto del cumplimiento de profecías. Y me va a quedar muy poco tiempo a mí y a todos los que sigan a Dios para pensar qué hacen con su vida, porque Cristo se acerca. Impacto económico en Egipto. Se está llevando todo al caos, 12 días así, los comercios están muy mal, los alimentos están subiendo de precio, los combustibles, y todo esto puede repercutir en toda una situación mundial. Algo hay que hacer. Mercado petrolero teme al posible desenlace en Egipto. Fijaros, el mercado petrolero, ¿eh? Bueno, aquí una noticia en portugués: presos acusados de planear atentados fueron durante protestas no Egipto. Resulta de que mientras hay las protestas, gente radical escapa de las cárceles y que son, pues claro, posibles terroristas, ¿no? Todo se está llevando a lo mismo, el peligro que eso comporta. Israel teme que los fundamentalistas tomen el poder en Egipto, noticia de ayer. Saben que si cogen el poder, ¿qué va a pasar con sus fronteras y con ellos? Pues ya os lo podéis imaginar. Pero lo curioso es que detrás estamos viendo algo que no siempre tenemos presente. Estamos diciendo que están siendo financiados por unos, los mismos que se rebotan para que Estados Unidos pueda intervenir, sus aliados. Fijaros cómo actúan esta gente. Por un lado, crean el conflicto y luego buscan una solución, para que así ellos saquen un rédito de eso y lleven al mundo a donde ellos quieren. Y eso lo han hecho siempre. Y cuando recordamos esa carta famosa entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini, los dos grandes masones satanistas, de 1871, anunciaron que este conflicto iba a suceder. Hay gente que duda de la veracidad de esa carta. Yo no sé si alguien puede dudar mucho después de ver lo que estamos viendo y de ver lo que pone precisamente Daniel 11, versículos finales. Pues ellos tienen miedo de esto. ¿Y hay algo en las profecías que nos hable de si Israel va a ser atacada o no? Pues buscad los libros del Antiguo Testamento y veréis la respuesta, porque vale la pena. Son libros que nosotros dejamos mucho de lado. Pues allí está la clave de todo. Los sirios se manifiestan contra el gobierno de Al-Assad este fin de semana. Fijaros, los sirios también. La revuelta está llegando a todas las partes. Y Siria ya hemos visto que también va a recibir los ataques del rey del norte. Porque Damasco, tarde o temprano, va a terminar fatal. Estados Unidos constata los límites de su influencia en Egipto. Y ya sabéis que Israel siempre ha abogado por ser ese gran Israel bíblico. Sus fronteras llegaban incluso ¿hasta dónde? Parte de Egipto. Y hay gente que aboga porque eso vuelva otra vez a suceder. Pues bien, no todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿verdad?, en que eso se haga. Todo eso son confrontaciones. Todo este artículo también es interesante. Me lo iré saltando porque quiero llegar a otra cosa más. Hay que tener paciencia, dicen, y aquí es donde nos van diciendo los peligros que hay si ese gobierno se retarda un poco en salir. Si Mubarak se va ahora, es probable que el resultado sea un Egipto anárquico o islámico, o las dos cosas. Y quien escribe esto es el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, un tal señor Ludwig. La cosa está pendiendo de un hilo. Y cuando en la Biblia se dice que Dios retiene con sus ángeles los 4 vientos de... ¿qué? De la tierra, se está refiriendo a que la guerra está a punto de desencadenarse, pero Dios aún les dice, aguantad un poco más. ¿Hasta qué? Hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Pero cuando eso vaya sucediendo, los conflictos van a estar servidos. Por eso procuremos ser de los sellados del pueblo de Dios.
Porque si no somos sellados por Dios, ¿vamos a ser sellados por quién? ¿Recordáis la marca de la bestia? Pues no hay otras marcas, ¿eh? Hay dos, no hay más. O un bando u otro. Por otro se dice, sisplau. Aquí hay una parte que quería mostraros. Fijaros la parte que dice: la oposición es moderada, como es el caso de los hermanos musulmanes. No suele recordarse que Hamás es el homólogo de ese movimiento en Gaza. Fijaros, en Gaza, donde sabéis que hay la controversia y las pedradas a veces con los israelitas, pues son lo mismo que los hermanos musulmanes en Egipto. Bueno, todo este artículo también está muy bien, son interesantes. El crudo podría llegar a $200 si cerrara el canal de Suez. Y esta noticia viene de Venezuela. Ya veis que el petróleo se está disparando. Pues como esto siga dilatándose un poco más y finalmente se provocara el conflicto, ¿qué pasaría con la economía mundial? Aún más crisis. Fijaros, la excusa para unir Europa bajo el poder de alguien está siendo la crisis. Y a través de este problema se tiene que poner una solución, un líder. Todo se está preparando. ¿Sabéis? Alguien puesto en el mundo del petróleo, de estos señores que se sientan a la mesa de que antes os decía, me preguntó: ¿el petróleo va a subir? Porque ellos estaban cerrando unos acuerdos. ¿Sabéis? Mi respuesta fue: sí, va a subir. Porque las profecías apuntan a que eso debe acontecer. Por tanto, el petróleo es lógico que se dispare. Y como ya estábamos viendo las anteriores noticias, ya nos olíamos que esto verdaderamente iba a pasar pronto. Y ya veis, el petróleo está subiendo. Y como suba mucho más, todos vamos a pagar esa consecuencia. Pero eso va a servir para la unificación de Europa, para que el Papa coja el poder. Clinton afirma que Medio Oriente se enfrenta a una tormenta perfecta. Esto es noticia de hoy mismo. Una tormenta perfecta. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, afirmó este sábado que Medio Oriente enfrenta una tormenta perfecta de revueltas y que las naciones deben adoptar el cambio democrático. Clinton realizó estas declaraciones en el marco de una conferencia de seguridad que está teniendo lugar en Múnich, Alemania. La región está siendo azotada por una tormenta perfecta de tendencias poderosas. El status quo es simplemente insostenible. Y abajo dice: no era una cuestión de idealismo, sino de necesidad estratégica para evitar la inestabilidad en la región, la transición a esa democracia. ¿Qué frasecitas para todo lo que ellos buscan? Noticia de hoy mismo también: estalla gasoducto cerca de Israel. La explosión ocurrió mientras continúan los desórdenes callejeros en todo Egipto, donde los manifestantes antigubernamentales han exigido el cese del presidente Hosni Mubarak. Una explosión en una estación compresora de gas en la península del Sinaí, en el norte de Egipto, desató un voraz incendio en un tramo de un gasoducto, dijeron medios de comunicación egipcios y testigos. Por cierto, que está casi en la frontera con Israel. La empresa de gas natural de Egipto dijo que el incendio fue causado por una fuga de gas. Un funcionario local de seguridad aclaró que fue detonada una carga explosiva dentro de la terminal, y el gobernador regional Abdel Wahab Mabruk sospecha que se trató de un sabotaje. ¿Qué sucedió en Irak, recordáis? ¿No se quemaban los pozos de petróleo? ¿Sabotajes? Una buena excusa para intervenir, ¿verdad? Yo no sé si ahora sucederá lo mismo. Si Egipto no puede pararlo, alguien tiene que meterse allí. La televisión estatal de Egipto afirmó que el estallido fue resultado de un ataque, pero no ofreció detalles. El reporte no pudo ser confirmado con fuentes independientes. La explosión ocurrió en la estación compresora de gas en las inmediaciones de la localidad de El Arish, en el Sinaí, a varios cientos de metros de un aeropuerto local, dijeron testigos. De la estación compresora parten gasoductos hacia Jordania e Israel. Curiosamente, dos aliados. Es curioso, ¿eh? Precisamente contra la zona de Jordania e Israel. Bueno, el artículo sigue.
Bueno, pots retrocedir? Hay una nota abajo. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que no estaba claro si sufrió daños el gasoducto que abastece a Israel. Como precaución de seguridad, Israel acrecentó temporalmente su propia iniciativa, la transferencia de gas como mandan las normas, indicó la nota. Israel cuenta con fuentes alternas de energía y seguramente no sufrirá carestías energéticas, agregó la nota. Porque si recordáis, en la anterior conferencia hablamos que ¿qué hace ahora Israel? Sacar el gas que tiene en toda su zona litoral. Bien, se precavieron justo al momento, ¿eh? ¿Qué cosas? ¿Por qué será? Otra cita de Ellen White en Eventos de los Últimos Días, página 12, nos dice: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu ¿de qué? De guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y esto lo escribió en 1904, con su ojo profético ya decía que casi. ¿Y ahora dónde estamos? Precisamente, fijaros, espíritu de guerra, final del capítulo 11 de Daniel. Hay personas, incluso dentro de nuestra iglesia adventista, grandes teólogos que están haciendo que los demás opinen igual, que dicen de que los versículos del 40 al 45 y 12.1, bueno, el 12.1 ya dejémoslo aparte porque es cuando Jesús se levanta ya para venir al final de todo esto, dicen que eso es sencillamente una aplicación espiritual, que los reyes de Oriente son Jesús, que vienen, que Don Moab y Amón, etcétera, etcétera, y que la tierra gloriosa y santa es Estados Unidos. Eso, yo no sé si es pecado decir eso o no, pero realmente versarse en eso y poderlo demostrar bíblicamente es realmente penoso, porque es totalmente contradictorio. La tierra gloriosa y santa bíblicamente siempre ha sido Palestina, jamás Estados Unidos, por más que la tierra ayudó a la mujer y se fue precisamente el pueblo de Dios que había sido machacado en Europa a Estados Unidos, como decía la profecía. Pero todo eso que va a suceder, que Jesús vendrá del oriente hacia occidente, etcétera, etcétera, no implica que eso sea lo reflejado en el texto. Hay que apretar mucho ese texto para que diga lo que dice. Aunque el hecho es cierto, Jesús volverá, y el Vaticano va a perseguir otra vez a los verdaderos cristianos, va a salir la ley dominical, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Pero el versículos finales de Daniel 11, Ellen White, es clarísima. Nos habla de espíritu de guerra. Y esa guerra no son bromas. No es tan solo guerra espiritual que la hay, sino que tiene un proceso físico que todos podemos ver para saber en qué momento de la historia nos estamos encontrando. ¿Sabéis? Nosotros podemos decir, bueno, sabemos que la ley dominical va a surgir y entonces ya viene el fin. A partir de allí, patitas a correr todos, porque esto se acaba. Es verdad, pero es que no podemos vivir todos estos años desde el comienzo del tiempo del fin, en 1798 o incluso 1844, pensando en que solo va a haber esa señal. No, porque la Biblia nos da muchas otras señales por en medio. Y estas son básicas para saber que ese momento se está aproximando inmediatamente. Dios es bueno, por eso nos da las profecías. Para que reaccionemos y nos dejemos de tonterías y hagamos lo que debemos hacer. Porque no hay otra cosa. Bien, la conferencia termina.